De primero voy a hablar sobre la educación. La educación en Camerún estaba dividida hasta el año 1976, donde en la Primera Guerra Mundial los franceses tomaron el 80% del territorio y los ingleses tomaron el otro 20%. Así, de este modo, en el año 1976 se unificó para que fuera una sola educación. La educación en Camerún se basa en la educación primaria, la cual dura 6 años y esta es gratuita desde el año 2000. La educación secundaria, que dura 5 años, esto completando un ciclo de 11 años de educación, y otra adicional que se llama secundaria, la cual dura 2 años, y la educación terciaria, que es la universidad, la cual no tiene lapso de tiempo debido a que muy pocas personas logran llegar a la educación superior. Teniendo bien en claro, algunas personas solo llegan hasta la educación primaria o algunas no la terminan, y teniendo en cuenta que hay más niños que niñas en las instalaciones de las escuelas, porque las niñas quedan en embarazo no deseado, porque sus familias no las quieren dejar estudiar, o simplemente las altas familias desean tener damas de servicio y por lo tanto ellas no pueden seguir estudiando. También se registra otra problemática, que en un estudio de 2004 realizado se encuentran 18 millones de puestos o sillas vacantes para estudiantes y los asistentes son 29 niños. Esto quiere decir que en las escuelas no hay ni donde sentarse o donde ellos puedan tener su día de educación normal. En la secundaria, las escuelas misionarias cristianas han hecho una gran labor y un papel importante en la educación de los niños, con padres que pueden pagarlos. Así como ya había dicho anteriormente, la primaria es gratuita, pero sin tener en cuenta que los padres tienen que pagar uniformes, útiles escolares, libros, entre otras cosas, y muy pocos cuentan con los recursos para poder hacerlo, así que deciden dejar a sus hijos en el trabajo u otras actividades que no sea el estudio. Según las estadísticas, los años esperados de escolaridad en promedio son 12 años. La tasa de alfabetización en adultos es del 71.3%. Así que la tasa de alfabetización por región en el extremo norte del país de Camerún es del menos del 40%, en la región del norte se encuentra el 40% al 50% de analfabetismo, en la región de Adawan se encuentra el 50 al 60%, en el oeste se encuentra el 70 al 80%, en litoral se encuentra del 70 al 80%, en Newster del 80 al 70% y en centro, así como en West y en South, se encuentra el 90 al 100%. Esto quiere decir que el país cuenta con una alta tasa de analfabetización y una muy baja probabilidad de educación. Teniendo en cuenta la educación superior, hay 8 universidades en Camerún, las cuales se encuentran La Banena, La Wea, Douloa, Azong, Marua, Yande 1, Yande 2 y Nosterdem. Estas son universidades, algunas públicas y otras privadas. En estas se encuentran, la mayoría son privadas y son demasiado costosas. Por esto, la mayoría de la población no ingresa a la universidad, y los estudiantes u personas que son de altos recursos deciden ir a viajar al extranjero para poder estudiar. Debido a que en la educación en Camerún es muy básico y sus instalaciones no se encuentra un grifo para agua, no están los suficientes puestos, la estructura es demasiado inestable y se encuentran escuelas de un solo piso y con los maestros, los cuales algunos solo alcanzaron un técnico. Esto da a entender que la educación es muy básica y salen muy mal preparados, así sea la educación primaria. Bueno, ahora pasaré a explicar la salud de Camerún. El ingreso nacional bruto en dólares es del 2%, la esperanza de vida al nacer del 59% es del 56%, la población que se muere antes de los 15 años, de los 5 años no se encuentra disponible, es decir, que no tiene una cifra exacta. La posibilidad de morir entre los 15 y los 60 años se encuentra desde el 3.38% y la posibilidad es del 2% o del 4% según las estadísticas. Los gastos totales en salud por habitante es de $122 o francos. El gasto total en salud según el PIB, el Producto Interno Bruto, es del 41%. Además de que el sistema sanitario cuenta con varias inestabilidades debido a que en la zona norte hay una escasez de trabajadores en salud. Y por 143 trabajadores de salud hay 1.000 habitantes en zonas que apenas llega el 0.47%. Esto quiere decir que la cobertura en salud es muy baja y muy degradante para cada uno de los pobladores. Esto teniendo en cuenta de que no se encuentran las suficientes camas en los hospitales.
En todas las estaciones de salud que se encuentran hay aproximadamente 300 camas para más de 500 habitantes que asisten diariamente a estos sectores de educación o instalaciones. También se encuentran varias problemáticas, como se encuentra la huelga de médicos, los que corresponde a las entidades públicas, porque se dice que el gobierno no les paga o las entidades de salud no les pagan de acuerdo a su salario, y las entidades privadas aprovechan debido a que una consulta está costando aparte de 100.000 euros, y esto no alcanza para cada uno de los habitantes de Camerún, porque la consulta a partir de ese precio es muy elevado para ellos. Para hablar de los servicios primarios, como valga la redundancia, primeros auxilios no se encuentran, es prácticamente inexistente, así como los servicios de especialización. Son muy pocos los médicos que cuentan con gran cantidad de artículos o equipos para poder atender así sea un parto. Se entiende que no hay suficientes equipos, valga la redundancia, para asistir como cirugías, partos y emergencias menores. Teniendo en cuenta ya lo dicho, en mi opinión, indico que la salud en Camerún es muy degradante, ya que la cobertura no alcanza para todo el país, y se encuentran las instalaciones ya en decadencia, y las camas son las camas son como camas de hierro en sí, y no son especializadas, y los equipos no son totalmente avanzados, esto dando una cavidad a la alta tasas de muertes en el país. También en la educación se encuentran ciertas inestabilidades por la corrupción que se encuentra en el país, así como ya lo había dicho, en la educación y en la salud se encuentran unas estructuras muy inestables y no se encuentran con los equipos suficientes para poder brindar primero una salud básica, segundo una educación básica, y tercero estas dos entidades, como son la educación y la salud, no son totalmente apoyadas por el gobierno. Y estas cuentan con problemáticas muy similares, como por ejemplo el de los pupitres o asientos y el de las camas de los hospitales. No son suficientes para los habitantes o para los servicios que estas mismas generan. Primero, para la educación, para poder tener un lugar cómodo donde ir a aprender, y segundo, para la salud, porque en las camas es donde se necesita para que un paciente que tenga alto grado de... Y algunos hospitales no generan o no tienen aula de cuidados intensivos, y sesgos se dice, sesgos familiares, las cuales impiden que las mujeres estudien, esto teniendo en cuenta que para algunas culturas o familias camerunenses es totalmente prohibido que la mujer estudie, debido a que ella debe estar en casa haciendo labores domésticas. Así que para que estos dos factores no se encuentra nada bueno, y